Bendiciones, les saluda el pastor Carlos Villatoro de la Red de Cristianos Valientes. Somos una red de oración, incidencia a favor de la justicia y la paz en Honduras. Estamos compuestos por pastores, por líderes de jóvenes, medios de comunicación cristianos en todo el país. Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, muy interesante, mediático también, porque nos acercamos a las elecciones generales y queremos hablar un poquito acerca de fe y política. Y para eso tenemos con nosotros al licenciado Isaac Zelaya. El licenciado Isaac Zelaya Padilla, quiero decirles que tiene 52 años de edad, tiene 25 años de matrimonio con la hermana María Antonieta Mejía, es padre de 3 hijos varones, Isaac, Samuel y Ariel David. Es cristiano desde 1975, es miembro y predicador de la Iglesia Cristiana Vida Abundante. También es licenciado en Periodismo y Comunicación Social, presidente y fundador desde el 2003 de la Asociación Cristiana El Tiempo de Dios, Kairos FM. Es voz oficial de la cadena Enlace, productor de radio y televisión, locutor profesional para radio y televisión y miembro del programa Cívico Ciudadano por una Honduras con Honra. También él es empresario y fundador de Inversiones Super Constructor y empresario y gerente de Corporación Cosmos. Así que, licenciado y hermano Isaac Zelaya, bienvenido a este Muchísimas tiempo. gracias. Gracias. Qué privilegio poder compartir con usted, Pastor Carlos, con cada uno de los que nos sintonizan ahora a través de esta misma transmisión. Saludos, un abrazo. Sí, gracias. Vamos a entrar en materia, vamos a aprovechar estos minutos, hermano Isaac, la iglesia, la fe y la política. Quiero empezar con esta pregunta puntual. ¿Por qué como iglesia debemos interesarnos en el desarrollo y el bien común de la sociedad? Bueno, creo que como cristianos debemos entender que antes de ser cristianos somos ciudadanos. Nacimos siendo ciudadanos y en el camino de la vida Cristo nos encontró. Así que si somos ciudadanos, y con mucha más razón si somos cristianos, debemos interesarnos en el desarrollo y en el bienestar de las naciones y de las ciudades, de los pueblos en los que actualmente nosotros vivimos. No podemos estar en este mundo sin transformarlo, no podemos pasar por esta vida sin provocar cambios. Cristo no solo vino únicamente a salvar almas, sino que vino a salvar vidas. Y Él ha prometido que nos da vida y vida en abundancia. Así que donde haya un creyente, donde haya un cristiano, un renacido por Cristo, tiene que notarse la diferencia, tiene que verse la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se ve en la medida en que vivimos y vivimos bien, con mejores condiciones de vida, con mejor calidad de educación, de salud, donde se manifieste el desarrollo de una nación. Honduras es un país cristiano y todos decimos ser cristianos, hablando de cristianos católicos o cristianos evangélicos, más del 95% lo somos en Honduras. Así que esto tiene que notarse y tiene que verse. Hay algo que nos está quitando la vida y que nos está quitando el vivir y el interesarnos en ese desarrollo y en el bien común de la sociedad. Definitivamente vivimos en ignorancia, vivimos en enfermedad, en pobreza extrema, hay viviendas que no son dignas, falta de escuelas o escuelas abandonadas, niños y jóvenes desorientados viviendo instintamente, sin destino, sin oportunidades, hospitales insuficientes, no hay médico, no hay medicina, tenemos encima esta pandemia. Hay algo que debemos hacer y los cristianos tenemos esa llamada de interesarnos en el desarrollo y en el bien común. El bien común es amar al prójimo y ese es un mandato que Cristo ya nos da, diciendo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso busca el bien común, el amor y el servicio al prójimo. Qué interesante. Gracias, hermano Isaac. Quiero, a la mitad de esta entrevista vamos a hacer un breve resumen para entrar a la segunda parte. Quiero hacerle esta segunda pregunta. Entonces, ¿cuál sería la función de este 95% o específicamente de los cristianos, de la iglesia en la sociedad entonces?
Bueno, quiero responderle con un pensamiento de Mahatma Gandhi. Todos sabemos que Mahatma Gandhi no era cristiano, pero creo que en su interior él practicaba mucho el cristianismo. Mahatma Gandhi en cierta oportunidad dijo, no me gustan los cristianos, pero me gusta Cristo. Y creo que los cristianos tenemos mucho de qué hablar en este tiempo. Mahatma Gandhi estaba queriendo decir con sus palabras que lo que estaban haciendo los cristianos no se parecía en nada a lo que Cristo predicaba. Si nosotros no tenemos la voluntad en Cristo de provocar esos cambios, no podemos llamarnos cristianos. Este es el momento oportuno y es la urgencia para que en Honduras, en nuestro país, escribamos una nueva historia para nuestra nación. Yo creo que somos más los buenos que los malos. Contamos con una juventud inteligentísima, contamos con cristianos que amamos nuestra nación, cristianos que estamos ávidos de retos, de sueños, diversos grupos sociales en nuestra sociedad que cada vez más concientizados y una iglesia que también está multiplicada, crecida, tiene que dar sus efectos, tiene que dar los resultados. No me alegra saber que tenemos un 95% de cristianismo si no se ven los efectos y no se ven los resultados en nuestra sociedad. La función de la iglesia, además de orar, además de orientar, de influenciar, también tiene una participación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene dos vías, la vía del anuncio y la vía de la denuncia. Así que como iglesia no solamente anunciamos las buenas nuevas de salvación que nos llevan a Cristo, sino también denunciamos el pecado. Y la injusticia y la corrupción ante los ojos de Dios es pecado. También la iglesia tiene que denunciar el pecado y tiene que denunciar la corrupción y la injusticia. No puede parcializarse con un sector ni puede parcializarse con un gobierno porque pierde su papel profético, el papel profético que lo mantiene aislado o lo mantiene independiente de cualquier fuerza política o de cualquier gobierno. Porque los cristianos estamos llamados, sí, a señalar la corrupción y la injusticia de los gobiernos, pero también estamos llamados a celebrar las buenas acciones de nuestros gobiernos. Dijo algo interesante aquí. Usted habla de política ciudadana. ¿Y cuál será la diferencia de esa política vernácula, como le llamamos, o política partidaria? ¿En cuál entonces deberíamos de participar activamente la iglesia? Bueno, hay que conceptualizar que la iglesia está compuesta por individuos y los individuos son ciudadanos. Los individuos como ciudadanos estamos llamados a hacer política ciudadana. Los individuos como ciudadanos y como cristianos podemos hacer política ciudadana, es participar de los cabildos abiertos, es participar en las decisiones que competen el presente y el futuro de nuestra nación. Eso es política ciudadana. Participar, por ejemplo, cuando se nos pida opinión sobre un tema, hoy que hay muchos temas que se están abordando y previo a estas elecciones generales que son definitivas y son muy importantes para nuestro país, debemos participar como ciudadanos en los temas que nos competen. La iglesia como cuerpo vivo de Cristo no puede participar en política partidaria, en mi opinión. No lo podemos hacer, pero sí los ciudadanos como cristianos podemos participar en política ciudadana. Y esos individuos cristianos que participan en política ciudadana, si son llamados y creen que tienen la vocación, pueden hacer política partidaria como ciudadanos y como cristianos. Pero la iglesia, como un cuerpo vivo, organizado como institución, es muy peligroso que participe en política partidaria e incluso que llegue a participar en la organización de un partido político. No es conveniente, no es sano y no es el llamado de Cristo a nosotros. Wow, interesante. Quiero dar un resumen aquí de lo que el licenciado Isaac, el hermano Isaac Zelaya ha dicho. Dice que somos cristianos, pero también somos ciudadanos. Adelante. Sí, somos cristianos, pero también somos ciudadanos.
y tenemos que provocar cambios. Y Jesús dijo, vino a salvar vidas de manera integral. Y eso implica también en la educación, tener mejor educación, tener mejor salud, tener justicia, tener paz, ¿verdad? Y la no violencia. También el hermano Isaac ha dicho que el 95% somos cristianos, incluyendo los hermanos católicos, y que una sociedad sin oportunidades, hay una sociedad sin oportunidades. Debemos ser cristianos del bien común, algo muy, muy interesante, eso es la justicia, el bien común. Mahatma Gandhi, ¿verdad? Dijo que no le gustaban los cristianos, pero sí le gustaba Cristo. Creo que esa pega un gancho al hígado ahí como cristianos, que debemos de analizar lo que Mahatma Gandhi estaba diciendo. También el hermano Isaac ha dicho que los cristianos provocan cambios, debemos escribir una nueva historia. Estoy totalmente de acuerdo con usted, hermano Isaac. Hay una nueva generación que quiere una nueva historia y que los buenos somos más, definitivamente. También ha dicho que la función de la iglesia es orar, pero también participar, ¿verdad? Y las dos grandes esferas de la iglesia es anunciar y también denunciar la injusticia y la corrupción y el pecado que nos está agobiando específicamente como hondureños. El papel de la iglesia tiene que ver con un papel profético, y como ciudadanos podemos hacer política ciudadana, ¿verdad? Participar en los cabildos abiertos. Es más, los cristianos debemos de estar al tanto, ser entendidos en los tiempos de la situación que está pasando como país, pero no participar de alguna manera en política partidaria, ¿verdad? Y que como iglesia hay un peligro cuando participamos en política partidaria. La iglesia debe ser balanceada en estos casos. Gracias, hermano Isaac. Quiero hacerle una pregunta más, dos preguntas más en este espacio. ¿Cuánto daño hace el asistencialismo político a la vida del hondureño por la idiosincrasia que estamos viviendo? ¿Y cuánto daño está haciendo el asistencialismo político en este tiempo? Bueno, el asistencialismo como el clientelismo político son daños profundos a la sociedad. El clientelismo que busca y ocupa esos espacios y que le quita la meritocracia a aquellas personas que sí deberían de participar en un gobierno. Considero que ningún bienaventurado hijo o hija de Dios debe repetir en primera instancia que es apolítico. No existen las conductas apolíticas. Todos somos seres políticos y como políticos buscamos el bien común. Estamos aprendiendo que todos por naturaleza somos seres políticos, hemos sido creados para vivir en una sociedad y esto implica vivir y convivir, pero no podemos seguir viviendo del asistencialismo. Eso lo usan mucho los gobiernos populistas, ganando el favor de los votos de las personas. El asistencialismo únicamente le da el pan para hoy, hambre para mañana. El asistencialismo le quita la oportunidad, la fe, la fuerza, el vigor, la inteligencia y la creatividad que todos como ciudadanos tenemos para desarrollarnos y para crecer y para ver a una Honduras totalmente diferentes. El ser cristianos no nos quita ciudadanía y por el contrario nos hace mejores ciudadanos. Y no podemos permitir que el asistencialismo nos quite la oportunidad de seguir avanzando y creciendo. Tenemos que renunciar a dar nuestro voto y tenemos que aprender a elegir. No podemos seguir votando de la misma manera como hemos estado votando. Tenemos que aprender a elegir y no votar en asistencialismo. No votamos por una bolsa de cemento, no votamos por una bolsa de víveres, no votamos por una lámina de zinc, no votamos por un llamado piso de cemento, por un techo de lámina, de asbesto o de zinc. Votamos por la dignidad, por el desarrollo de nuestra nación. Que nuestro voto no se compre. Yo considero que el voto es tan santo como santo es también nuestra vida. Nuestras vidas son santas y ese es el llamado del apóstol Pablo cuando dice, sed santos como yo soy santo. Significa que todo lo que hagamos es santo. Entonces nuestro voto a la hora de elegir debe ser santo y no se debe dar a cualquier persona, aquel que quiera comprar la voluntad de los pueblos y comprarnos únicamente con un asistencialismo, como dije anteriormente, pan para hoy, hambre para mañana.
Ah, muy bien, gracias hermano Isaac. Última pregunta en este espacio corto. ¿Los ciudadanos cristianos deben aislarse de la sociedad? Bueno, eso es lo que muchos pastores, muchas iglesias evangélicas tradicionales dicen. Bueno, los ciudadanos cristianos deben de aislarse y se toman de esto de que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pues algunos señalan que no deben participar. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué en realidad el contexto nos está hablando de esto? Bueno, creo que con solo esa pregunta deberíamos de hacer un programa, hermano Carlos, pero voy a tratar de responder. Definitivamente, el ser cristianos, como dije anteriormente, no nos quita ciudadanía, por el contrario, nos hace mejores ciudadanos. En primer lugar, hay que tener bien claro eso. Al nacer en nuestra patria Honduras, nacemos ya con un sistema político, somos registrados como ciudadanos y también adquirimos deberes y derechos que durante toda la vida se van reconociendo, conociendo, perfeccionando y viviendo. Antes de ser cristianos, somos ciudadanos. Eso debe de dejarse claro en esta plataforma. En segundo lugar, nadie nace cristiano, como lo dije anteriormente. Se aprende a ser cristiano y nadie nace ciudadano, también se aprende a ser ciudadano. Hasta ahora, nosotros como iglesia hemos enseñado a nuestra gente a ser cristianos, pero ha llegado el momento de enseñarles también a ser ciudadanos, a vivir en democracia, en libertad, con responsabilidad, a ser esa sal y esa luz que fermenta, que cambia, que transforma y hacer ese sabor que necesita nuestra sociedad. Algunos han utilizado muy mal este verso, por ejemplo, que los que militan en los negocios de Dios no deben de involucrarse en los negocios de este mundo. Pero entonces, ¿cuáles son los negocios de este mundo? Pregunto yo, los negocios de este mundo no es la política. Los negocios de este mundo es la mentira, el robo, el cohecho, la corrupción, la injusticia, el subterfugio, la maldad, la prevaricación, el robo. Todo eso son los negocios de este mundo. Así que si militamos en Cristo, no debemos involucrarnos en esos negocios del mundo. Pero la política, la buena política que busca el bien común, que busca el desarrollo de los pueblos, es un asunto que debemos de interesarnos, como también los cristianos deben interesarse en ser buenos abogados, en ser buenos ingenieros, en ser buenos doctores, en ser buenos comunicadores. Entonces, lo que debemos alejarnos en cada una de esas profesiones son de los negocios de este mundo, que son el robo, la mentira, el cohecho, la corrupción, la injusticia, etcétera. De esos negocios de este mundo no debemos participar, pero si tenemos la llamada y si nos hemos preparado, podemos participar haciendo buena política. Hoy más que nunca, nuestra nación, nuestra Honduras, necesita de buenos políticos, porque el espacio que nosotros dejamos, otro lo toma. Y ese seguramente no va a ser el mejor político que debería de participar en la arena política. Así que no podemos aislarnos del bien común porque de una u otra manera las decisiones que se toman nos van a afectar de una u otra manera. Así que si podemos participar, si tenemos el llamado y si hemos sido preparados, hay que participar en política ciudadana y podemos participar en política partidaria como ciudadanos, como individuos renacidos en Cristo Jesús. Excelente. Y quiero una última pregunta, hermano. O sea, así en 3 minutos, ¿qué consejo le puede dar a la Iglesia Evangélica específicamente el 28 de noviembre? Vamos a elecciones, unas elecciones bien atípicas, bien complejas, con mucha incertidumbre, pero los cristianos estamos para eso, dar esperanza, para darle certidumbre. Pero usted, ¿qué consejo, uno o dos consejos rapiditos que le daría a la Iglesia Evangélica en Honduras en este momento? Bueno, número uno, decirles a la iglesia, a la amada iglesia de Cristo, que cristianismo no es adormidera, no es estar en cuatro paredes, no es opio del pueblo, no es hemorragia y menos castración de nuestra fe, únicamente viviendo una vida privada. El cristianismo es una apuesta por el hombre, por la mujer, como valor absoluto y su llamada es a la libertad y a la plenitud personal y colectiva.
Un cristiano así tiene interés en la política y en el bienestar que la política pueda traer. Y atención a esto no significa hacer de la iglesia un partido político. Yo quiero insistir en esto. Esto no significa hacer de la iglesia un partido político, parcializarse y abanderizarse bajo un determinado color o ideología. No significa un evangelio que tengamos que hacerlo de esa manera. No. Y yo quiero dejar bien claro la diferencia que establezco entre hacer política ciudadana y hacer política partidaria. La iglesia puede interesarse en los asuntos de la nación, porque nos interesa el asunto de la nación, pero no puede hacer política partidaria. Los individuos, los ciudadanos, como cristianos, sí pueden hacer política ciudadana y política partidaria. Eso debemos dejarlo claro. Y número 2, debería de ser el más importante, no dejar de orar por nuestra nación. Tenemos elecciones muy difíciles por enfrente. Estamos a casi 2 meses de las próximas elecciones para determinar el rumbo de nuestro país en los próximos 4 años. Debemos ser inteligentes, sabios a la hora de saber elegir. Yo le digo, no vote por colores, no vote por canciones, no vote por cualquiera que le diga que va a hacer algo si estando en el poder no lo ha hecho, peor para que lo haga si sigue en el poder. Califique bien a la persona, cómo ha sido su conducta, cómo ha sido su matrimonio, cómo ha sido, si ha sido un empresario, cómo han sido sus empresas. Hay que indagar, hay que investigar, hay que usar la mirada profunda y darle lugar al Espíritu Santo para que nos ayude a elegir. No vamos a ir a votar nuestro voto, vamos a ir a elegir por el destino, por el presente de nuestra nación. Gracias, licenciado Isaac. Increíble, me quedo con este pensamiento también que usted dijo, nadie nace cristiano, hay que enseñarle y la iglesia es la que le enseña a ser cristiano, pero debemos de dar ese paso también como iglesia y como familia, lógicamente, de que nadie nace ciudadano, sino que hay que enseñarle a ser ciudadano. Así que la familia y la iglesia debemos de dar ese paso de hacer los buenos ciudadanos y esa conclusión que usted hace. Primero, iglesia, y estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Isaac, el hermano Isaac, que los cristianos, la iglesia debe salir de sus 4 paredes, debemos de participar en política ciudadana, y si usted tiene un llamado a hacer política partidaria, participar en cargos de elección popular, pues siempre tenga la cobertura de su pastor, alguien que lo pueda guiar para que no se vaya como decimos, a desviar en ese ámbito, pero sé de que los mejores ciudadanos, los mejores políticos pueden salir de la iglesia. Estamos totalmente de acuerdo y no dejar de orar por nuestra nación. Hoy, Cristianos Valientes, vamos a estar teniendo algunas jornadas junto con otras organizaciones como Visión Mundial, que hemos tenido algunas acciones muy importantes y vamos a estar orando, hermano Isaac, previo a estas elecciones para que la mano de Dios esté sobre nuestra nación y también que le dé sabiduría a nuestro pueblo para escoger bien. Gracias, hermano Isaac. Gracias por este tiempo. Hemos estado en este corto entrevista con el hermano Isaac Zelaya aquí en Cristianos Valientes, así que pronto vamos a estar socializando este espacio. Sí, hermano Isaac, muchas gracias por este tiempo. A usted. Que Dios les bendiga y somos Cristianos Valientes, una red de oración e incidencia. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias.